Evidenciando de manera directa el evento de la cruz. Y sin embargo, cada una de ellas mostró una reacción diferente a la cruz. Eso es apenas natural. No todos estaban viendo lo mismo cuando vieron a Jesús y cuando presenciaron todo lo que tuvo que ver con su última semana de su ministerio terrenal. Entonces, dijimos que los sacerdotes dijeron que era apenas digno de muerte por cuanto Jesús se había rebelado contra el orden establecido. Ese fue el problema que tuvieron los sacerdotes con Jesús. Ellos vieron en la cruz una amenaza. Bueno, vieron en Jesús una amenaza y por eso lo condenaron finalmente a la cruz. Y por eso ellos dijeron, Él es digno de muerte, así que la cruz es apenas justo para Él. Pero también estaban los soldados. Recuerdan que analizamos un poco la perspectiva de los soldados. Y los soldados vieron a la cruz y solamente estaban pensando en lo que podrían obtener de la cruz. Estaban asesinando a un hombre inocente. Y la Biblia dice que ellos estaban echando suertes para ver quién se quedaba con parte o con todos los atuendos que lucía Jesús. Eso era una tradición. Cuando crucificaban a alguien, los sacerdotes, las últimas personas que estaban ahí al pie de esa cruz, echaban suertes y de pronto algunos se quedaban con la correa, otros se quedaban con las sandalias, otros se quedaban con la capa. Y con Jesús hicieron lo mismo. Y meditábamos en el hecho de que muchas personas ven en la cruz y solamente están pensando en ¿qué me puede dar aquí y ahora? ¿Qué puedo obtener de la cruz en términos materiales? Y esa fue la visión y la forma en cómo los soldados vieron la cruz. Pero también tenemos la perspectiva de Pilato. ¿Se acuerdan? Y Pilato, por su lado, pensó que era mejor condenar a un justo que mantener a una multitud injusta alborotada. Y eso es triste, ¿cierto? Porque en pocas palabras, Pilato no encontró nada en contra de Jesús. Pero por cuanto la multitud pedía que se crucificara a Jesús, él prefirió calmar la sed de injusticia, de sangre de esa multitud, en vez de abogar por la causa del justo. Y Pilato termina sucumbiendo ante la presión de la multitud. En pocas palabras, aunque Pilatos vio a la cruz y vio a un inocente, pensó acerca de Jesús que era alguien porque no valía la pena. Aunque era justo, no era justo soltar a un hombre y aguantarse el resto de la multitud. Eso es triste. Pero también estaban los apóstoles, ¿recuerdan? Y de todos estos grupos que hemos mencionado, creo que los apóstoles o los discípulos eran los que más deberían tener el panorama claro. Ellos habían caminado con Jesús alrededor de 3 años. Jesús había hablado múltiples ocasiones con ellos acerca de su muerte. Pero ustedes recuerdan hasta el último momento cuál era la actitud de los apóstoles. Ellos estaban haciendo lo imposible por persuadir a Jesús de que no fuera a la cruz. La pregunta es, ¿para los discípulos era claro el mensaje de la cruz? No lo entendieron. Por gracia lo entendieron después de que Jesús resucitó. Y eso es maravilloso. Pero antes de la cruz, ellos no aceptaban y en su mente era imposible concebir la idea de que Jesús tuviese que morir la muerte de los peores criminales que hayan existido. Así que para los apóstoles la cruz no era una opción. ¿Qué pasó al final? Para ellos en la cruz terminó todo. No solo terminó la idea de un reino, sino que también terminó la idea de un rey.
Cuando Jesús murió, ellos simplemente dijeron, hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque ellos en realidad no entendieron el mensaje que Jesús les estuvo tratando de enseñar. Y entonces llegamos a la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta de la cruz? La perspectiva de Dios. ¿Cómo vio Dios la cruz? ¿Cómo vio Jesús la cruz? Así que quiero que vayamos al Evangelio de Juan. Si tienen sus Biblias, ábranlas en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Si no tienen una Biblia física o la aplicación en sus celulares, aquí en la pantalla vamos a tener todos los textos y vamos a estar en la misma página, ¿ok? El Evangelio de Juan, capítulo 17, el versículo 1, nos dice lo siguiente. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora. Esto está ocurriendo aproximadamente el viernes, tal vez en horas de la mañana, el Viernes Santo, o tal vez el jueves en la noche. Pero Jesús está teniendo ese diálogo con el Padre. Y Jesús le dice, ha llegado la hora. ¿La hora de qué? ¿Cuál es el momento que ya se ve encima? ¿Cuál es el momento que no tiene reversa en la historia? ¿A qué se refiere Jesús cuando en su momento más agónico levanta sus ojos al cielo y dice, Padre, la hora ha llegado? La hora en que Él ha de ser entregado, ¿cierto? En que ha de ser sacrificado, en que ha de pagar el precio que debíamos pagar cada uno de nosotros. Entonces le dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, ¿esta es la primera vez que Jesús dice, mi hora ha llegado o mi hora está cerca? No. Si recordamos, Jesús le ha dicho, si no esta vez, muchas veces a sus discípulos, mi hora está cerca. Y los últimos días, la última semana, Jesús ha hablado muchas veces esto mismo con sus discípulos, con sus amigos. Incluso los ha llevado a que oren con Él en un momento íntimo. Y les ha dicho, mi hora ha llegado, mi alma está triste, oren conmigo. Pero tranquilos, después de que muera, resucite, volveré a ustedes. Y ellos no podían entender esas cosas. Jesús había dicho, mi hora ha llegado. ¿Y alguien le había entendido? No, hasta ahora nadie había entendido eso. Pero ahora Jesús dice y pronuncia esas palabras y es diferente. Y es diferente porque esta vez Jesús no lo dijo a un hombre. Porque esta vez Jesús no lo está diciendo ni siquiera a sus amigos, ni siquiera a sus apóstoles. Esta vez Jesús lo está diciendo directamente al Padre. Y cuando Jesús dice al Padre, mi hora ha llegado, el Padre sabe a qué se está refiriendo su Hijo. ¿A qué está haciendo referencia? Esto es una conversación que ellos entienden de manera perfecta. Es como cuando ustedes que son padres están teniendo una conversación entre ustedes que perfectamente entienden que su hijo o hija o hijos no pueden entender. Y aunque ellos no entienden, ustedes sí saben de qué están hablando. Y ahora cuando Jesús dice, Padre, mi hora ha llegado, es porque han tenido esta conversación antes. De hecho, ellos están retomando una conversación que tuvieron antes de la fundación del mundo. El tema de la cruz no es nuevo para Jesús. El tema de la cruz no es nuevo para Dios. Entonces, ellos saben perfectamente que la cruz no es un accidente, como de pronto lo estaban interpretando los apóstoles, sino que la cruz es el más hermoso plan que haya sido motivado por el amor. Esa es una realidad.
Y esa es la perspectiva correcta de la cruz. Entonces Jesús está diciendo, mi hora ha llegado, mi hora está cerca. Y quiero que miremos los siguientes versículos ahí en Juan 17. Miremos desde el versículo 2. Bueno, el versículo 1 dice, después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Y noten el versículo 2, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da la vida a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos. ¿Cuándo? Antes de que comenzara el mundo. ¿La cruz era nueva? ¿Un mensaje nuevo para Jesús? No. Era un plan tejido, trazado, nacido desde antes de la fundación del mundo. Padre e Hijo ya habían acordado que aunque el hombre pecara, ellos ofrecerían una cura para el pecado. Y el Padre dijo, la única forma para dar una oportunidad y para que el ser humano pueda ser perdonado es a través de la muerte de un justo, un sustituto. Y entonces Jesús dijo, yo voy a la cruz, yo lo hago, yo moriré en el lugar de ellos. Y como dice Max Lucado, que me encanta esta declaración, Jesús prefirió morir por ti antes que vivir sin ti. Ese es el mensaje correcto de la cruz. Que antes que vivir una vida y una eternidad sin nosotros, Jesús prefirió sufrir la muerte en la cruz para darnos la oportunidad de vivir con Él. Y entonces, aunque su cuerpo está roto, aunque está su cabeza perforada por las heridas de los espinos, aunque sus pies y sus manos hayan sido atravesadas por los clavos, su corazón mantiene la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios, la perspectiva de un plan que fue tejido desde la eternidad pasada. Y ahora Jesús vuelve los ojos al Padre y le dice, papá, el plan va bien. Todo lo que me han hecho, todo lo que he experimentado hasta ahora es parte del plan. Pero mi hora ha llegado. El momento más duro. El evento que ninguno de nosotros hubiese podido imaginar. Pero que Dios había colocado y tejido como parte de su plan para que nosotros pudiésemos tener la salvación. Estas cosas están ocurriendo el viernes en la tarde. El viernes que llamamos Santo ahora. En el versículo 3 de Juan 17, Jesús le dice, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Y Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. ¿Saben? Aquí Jesús está hablando de la autoridad que Él y solo Él tiene para salvar. Él tiene autoridad sobre la muerte, Él tiene autoridad para dar vida eterna. Y entonces decimos que Jesús no vino a condenar al mundo. Eso es lo que Juan nos está diciendo un poco más atrás. ¿Y saben por qué Jesús no vino a condenar al mundo? Porque ya todos estábamos condenados. Entonces Él no viene a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, a libertarnos de esa condenación. No iba a condenarnos, ya todos estábamos ahí. Y entonces aquí Él dice, parte de la obra que me diste y de la autoridad que me diste es para que dé vida eterna a los que me has dado.
Esa es la autoridad que Jesús está hablando aquí. Es autoridad para salvar el alma del hombre pecador. Luego en el versículo 4 dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. ¿Qué es que la obra que Jesús vino a realizar esté terminada? ¿Cómo es que podemos pensar que esa obra iba a ser cabalmente terminada? Claro, Jesús tomó forma de hombre, humana, vino al mundo, vivió como nosotros, soportó el castigo que era sobre nosotros. Y una de sus últimas palabras en la cruz fue todo consumado es. ¿Recuerdan? La palabra que vemos en estos días por todos los muros de Facebook y nuestras redes sociales, ¿cierto? Tetelestai, que todo está hecho. La obra está acabada, está terminada. Pero ¿la obra estaba terminada hasta ahí? Esa es una buena pregunta, porque para los apóstoles sí había terminado. Y la esperanza había terminado. Y los sueños habían terminado. Y la promesa de un reino había terminado. Todo había terminado. Pero desde la perspectiva de Cristo, desde la perspectiva de Dios, ¿cómo es que Jesús está muriendo y está diciendo, la obra acabó? Todo está hecho. Pero faltaba algo. Evidentemente faltaba algo. De hecho, una pregunta válida es, ¿qué pasa si es que Jesús muere como cualquier otro mortal, pero no resucita? ¿Qué hubiese pasado? Saben, nadie ha dado mejor respuesta a esa pregunta hasta ahora que el apóstol Pablo. Creo que eso es así. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leerlo desde el versículo 12 hasta el versículo 22. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante. ¿Qué pasa si simplemente Jesús muere en la cruz como tal vez este par de hombres que estaban a su lado, como tantos hombres habían muerto, incluso por una buena causa? Pero si simplemente se queda en el madero y en la tumba, eso es lo que nos dice Pablo. Versículo 12, 1 Corintios 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y para entenderlo mejor, significa que todas estas personas, incluyéndote a ti y a mí, que decimos tener una esperanza eterna, que decimos seguir a Jesús, que decimos que Dios nos amó tanto que se entregó por nosotros y que hemos sido amados por Él, es como si abrimos esa puerta y nos paramos justo debajo de esa puerta y vemos al lado y lado y no hay absolutamente nada. Eso es lo que pasa si Cristo no resucitó. Usted y yo simplemente seguimos un engaño, una mentira. Si Cristo no resucitó, todo lo que nosotros enseñamos y lo que decimos creer y a eso que nos aferramos es simplemente un sofisma, es una ilusión, pero no tiene ninguna certeza. Luego Pablo dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué falsos testigos de Dios? Porque nosotros decimos que Cristo resucitó. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Nuevamente lo dice, aún estáis en vuestros pecados. ¿Saben qué me parece maravilloso? La Biblia en el Nuevo Testamento no nos presenta a la iglesia
pero nos presenta el tabernáculo. Y el tabernáculo era una tienda inmensa, hagan de cuenta una carpa inmensa en el desierto. Y sobre esa carpa, la presencia y la gloria de Dios descendían de vez en cuando. Y de una vez al año, el sacerdote tenía la oportunidad de ofrecer un cordero que era completamente inocente para el perdón de todos los pecados del pueblo. Y entonces cuando ese sacerdote sacrificaba ese cordero, tomaba la sangre de ese cordero y entraba a un lugar en donde solamente él podía entrar. ¿Y saben qué pasaba con el pueblo mientras el sacerdote estaba en ese lugar? El pueblo estaba ansioso. El pueblo tenía una expectativa demasiado alta. Porque el pueblo esperaba que Dios recibiera el sacrificio que ese hombre iba a ofrecer por todos los pecados del pueblo. Pero ¿saben ustedes lo que pasaría donde el sacerdote muriera estando ahí dentro? ¿Saben ustedes qué pasaba con la esperanza del perdón de los pecados del hombre, del pueblo? No había perdón de pecados. Y podemos colocar eso en un contexto. Podemos colocar eso en materia de que te están acusando por algo que no hiciste. Aún nosotros realmente lo hicimos. Y entonces somos culpables y somos tremendamente culpables por un pecado grave que hicimos. Y tenemos que ir ante la justicia, tenemos que ir ante la ley. Y de repente un hombre dice, yo quiero ser su abogado. Yo quiero representarlos a ustedes delante de ese juez. Y ustedes dicen, pero es que no hay nada que se pueda hacer. Ya mi condena está declarada. Y ese hombre dice, yo puedo hacer algo por usted. Y tú te sientas en esa silla y toda tu esperanza está puesta en ese hombre que va a recobrar tu libertad y que va a pelear por ti. Y llega el día y estás tremendamente esperanzado en eso, en que vas a ser libre. Pero recibes una llamada, recibes un mensaje de texto y esa persona te dice, lo siento, ha pasado algo, no puedo cumplir mi promesa. Pero todas tus esperanzas están sobre esa persona. Y tú en vano has esperado ahí sentado, afuera de ese juzgado tal vez, porque alguien te prometió que te iba a hacer libre. ¿Sabían ustedes que aunque Dios aceptaba ese sacrificio, había la posibilidad de que ese sacrificio no fuera recibido? Y esa era la realidad de la humanidad en el Antiguo Testamento. Cada año eso tenía que pasar. Y cada año todos estábamos expectantes. Bueno, me refiero al pueblo de Dios, al pueblo judío. Porque así como ese sacerdote podía salir, simplemente también podía morir. Y Pablo dice, si Jesús no resucitó, ustedes aún esperan que alguien con autoridad perdone sus pecados. Hay una tradición que dice que incluso algunas veces ese sacerdote entraba ya llevando unas campanas en sus atuendos. Porque mientras esas campanas sonaban, la esperanza del pueblo estaba viva. Pero si por alguna razón esas campanas dejaban de sonar, el sentir del pueblo es, creo que no vamos a tener perdón esta vez. Así de crucial era la resurrección de Jesús para nuestra fe. Versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo simplemente están muertos sin ninguna esperanza. Y luego dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si la esperanza que Jesús nos da mediante la cruz solamente es para esta vida, para vivir
Lo que nos queda de vida, tal vez 10, 15, 20, 50 años, 60 años más, pero vamos a morir sin una esperanza eterna. Entonces, ¿de qué sirve si finalmente vamos a morir? No sirve absolutamente de nada. Pero luego el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte y condenación vinieron por el pecado de un hombre a todos los hombres. Pero luego, por un hombre que es Jesús, todos los hombres tenemos la oportunidad de estar a cuentas con Dios. Y eso es maravilloso. Ahora, esto es lo que Pablo quiere decir en el contexto. Jesús pudo haber dado su vida por nuestros pecados. Pero si se queda en la tumba, ¿qué hacemos con los pecados que vendrían después de su muerte? ¿Ha pensado eso alguna vez? Si Jesús murió solamente por los pecados pasados y nos perdonó esos pecados, eso es su muerte, murió en nuestro lugar. Pero si no resucita, ¿qué esperanza tendríamos? Con el único justo muerto, ¿qué esperanza tendríamos? Ya no tendríamos ninguna esperanza. Pero por cuanto Cristo resucitó, entonces Él no solamente perdonó nuestros pecados pasados, sino los presentes y los futuros. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la cruz, ya no es nuestra perspectiva, ya no es cómo vemos la cruz, sino cómo nos ve Dios desde la cruz. Desde la perspectiva de la cruz, todos los pecados son futuros. Jesús perdonó nuestros pecados pasados, claro. Pero la única certeza que tenemos que esos pecados que los pecados futuros no nos van a volver a separar de Dios, es que nuestro Salvador está vivo. Esa es la razón por la que la resurrección es trascendental para nuestra fe. Necesitábamos que Jesús resucitara. Ahora, iglesia, podemos decir con toda certeza que nuestro Dios no está muerto, que Él está vivo, que Él venció la muerte y que vive para siempre. Esto a la vez es lo que hace a Jesús más que un maestro. Es lo que hace a Jesús más que un buen carpintero, más que un buen líder, más que un buen sujeto, más que un buen ejemplo. Esto es lo que lo hace el único y digno Salvador de la humanidad. Porque ciertamente hemos tenido buenos líderes, buenos maestros, buenos ejemplos, buenos sujetos. De hecho, tenemos algunos por fortuna todavía. Pero otros tantos se han ido y aunque hemos deseado tenerlos de regreso con nosotros, solo uno fue y regresó para darnos evidencia que hay esperanza después de esta vida. Quiero terminar con lo siguiente. En Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20, leemos lo siguiente. Wow. Creo que coloqué el texto que no era. Pero el autor de Hebreos, y ustedes pueden buscar esto, creo que es Hebreos capítulo 6. El autor de Hebreos nos dice, y no sé si está en la pantalla está el correcto. Ok, puedo leerlo ahí, si me ayudas Alejo. Pero si se predica que Cristo, no, eso no es. Eso es el que tengo acá. Fue un error mío. Pero el autor de Hebreos usa un término que es bien particular para referirse a la obra de Cristo después que Él resucitó. Él dice que Jesús es nuestro precursor. ¿Conocen el término ustedes? ¿Qué es un precursor? Alguien que va primero. Y el autor de Hebreos nos dice que Jesús resucitó
y que entró a los cielos como precursor. Él va delante de nosotros y eso es de suma importancia. Hebreos 6:20, gracias. Si ustedes los tienen ahí en sus Biblias, pueden ubicarlo. Hebreos 6, versículo 20. ¿Alguien que lo lea, por favor? A donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, como sacerdote para siempre. Perfecto. No era suficiente con que Él muriera. Necesitábamos que Él resucitara. ¿Para qué? Para que se presentara delante del Padre como nuestro sumo sacerdote. Y dice que Él cruzó los cielos, penetró los cielos, y ahora ese camino está hecho para nosotros también. Si Jesús solo muere, el camino que Él dijo que era, se acaba. Ya no hay forma de llegar al cielo. Pero Él fue delante de nosotros al Padre. Él es nuestro camino al cielo. Él trazó esa senda por la que un día todos nosotros, todos los que hemos creído en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, el justo por los pecadores, también vamos a entrar. ¿Cuánto importa la resurrección de Jesús para nuestra fe? Es trascendental, es crucial. Muchos han muerto, solo uno ha resucitado. Y ese es el Dios que nosotros seguimos, es el Dios que decimos amar, es el Dios al que queremos honrar. ¿Cuál es la perspectiva correcta de la cruz? Que era necesaria, que Jesús, el justo, debía pagar el precio para que todos los pecadores tuviésemos la oportunidad de reencontrarnos con Jesús, con Dios. ¿Cuál es tu perspectiva de la cruz? Quisiera que tomáramos un momento para orar. Si me acompañan en un momento de oración, quiero repetirte esta pregunta. ¿Cuál es tu perspectiva de la cruz? ¿Cómo ves a Jesús en la cruz? ¿Saben? Muchas personas creen que simplemente Jesús vino a mostrarnos y a darnos un buen ejemplo de vida. Pero ¿saben ustedes? Eso hubiese sido necesario y hubiese sido suficiente y no habría tenido que morir. Así que Jesús es más que un buen ejemplo. Si Cristo solamente vino a este mundo para mostrarnos la forma digna de morir, entonces usted y yo también pudiésemos haber seguido ese camino. Y Él, su muerte no habría sido necesaria. De hecho, lo que el apóstol Pablo también nos dice es que si nosotros podemos hacer algo para ganar nuestra salvación, entonces la muerte de Jesús fue de más y fue un desperdicio. Pero la muerte de Cristo es lo que Dios demandaba para el perdón de nuestros pecados. Y la forma de mirar a la cruz desde la perspectiva correcta es que tú te paras frente a la cruz y entiendes que tú debes estar en esa cruz. La paga del pecado es muerte. Usted y yo, todos debimos haber soportado lo que Jesús soportó en la cruz. Pero también la perspectiva correcta de la cruz nos recuerda que Jesús, por amor, murió en nuestro lugar. Y que esa es la razón por la que usted y yo no necesitamos ir al madero. Porque Él cargó todos nuestros pecados allí. Y lo único que Dios demanda de nosotros, de cada uno de nosotros, es que reconozcamos que merecíamos la cruz, que merecíamos el castigo. Es que entendamos que Jesús es el único camino al Padre, que Él es nuestro único Señor y Salvador.
Pero eso que estamos considerando ahora mismo también lo pudo considerar un soldado romano, lo pudo considerar Pilatos, lo pudieron considerar los sacerdotes. Pero aunque ellos lo vieron, no lo creyeron. Mi pregunta para ti es, ¿tú lo crees? ¿Tú quisieras decirle hoy a Jesús, Jesús, yo creo que tú pagaste por mis pecados y que el precio fue aceptado? ¿Tú quisieras decirle a Jesús esta mañana, yo quiero recibir el perdón por mis pecados? Yo quiero tener la certeza de que tú eres mi Salvador. Yo quiero tener la certeza y la esperanza de que cuando esta vida acabe, voy a ir contigo a la eternidad. ¿Saben qué me parece maravilloso? Que muchos de esos soldados que lo condenaron y se burlaron, al final pudieron reconocer quizá que se habían equivocado. Y porque Jesús resucitó, entonces ellos tienen una esperanza. El mismo Pilato, después de haberlo condenado injustamente, no conocemos mucho acerca de su historia después. Pero por cuanto Cristo resucitó, Él también tuvo esperanza. Los apóstoles pensaron que todo había acabado con la muerte. Incluso algunos volvieron a sus redes de pescadores. Algunos estaban encerrados por miedo en un cuarto, en una casa. Otros que habían creído en Jesús caminaban tristes y cabizbajos. Pero ellos después tuvieron la oportunidad de creer porque Cristo resucitó. No importa lo que hayas creído, no importa cuántas veces has negado a Jesús, incluso como Pedro. Hoy es el día en que Jesús te dice nuevamente, ábreme tu corazón. Yo quiero ser el Salvador de tu vida, el Señor de tu vida. Y si hay alguien esta mañana que con mano levantada diga, yo quiero abrazar, quiero aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, quiero aceptar y recibir su perdón, puede hacerlo. Simplemente con mano levantada nos estás diciendo, yo quiero que hablemos de esto. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que diga, yo quiero empezar una relación con Jesús? Quiero conocerle. Quiero empezar a caminar con Él. Quiero empezar una vida nueva con Él. ¿Hay alguien? Levanten la mano. Tal vez estás esta mañana escuchando este mensaje aquí. ¿Saben? No es diferente para muchos de nosotros. Muchos de nosotros, aunque entendimos el mensaje del Evangelio, no tomamos una decisión por Cristo de inmediato. Algunos tomamos el tiempo para asimilarlo y está bien si esa es tu intención esta mañana. Pero la pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús? Tienes que responderla un día. Y espero que cuando llegue ese día no sea demasiado tarde. Tal vez puedes hablar de esas cosas con la persona que te invitó. ¿Cómo así que soy separado de Jesús? ¿Cómo así que soy separado de Dios? ¿Cómo así que puedo tener una relación con Él? ¿Cómo así que puedo tener perdón por mis pecados y tener una vida eterna? Podemos hablar de estas cosas en otro espacio, si así deseas. Padre, gracias por el regalo de la cruz. Y Jesús, gracias por querer pagar el precio por mis pecados. No por tus pecados, pero sí por los míos, por los de mis amigos, por los de tu iglesia y por los de cada persona que en algún momento va a aceptar tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús. Porque aunque te dolió, aunque sufriste, aún así hiciste la obra completa. Y te alabo y te exalto por ello. Y tú sabes, Señor, de entre nosotros, qué personas en realidad hemos experimentado la salvación que tú y solo tú puedes ofrecernos. Y si hay alguien en este lugar, Señor, que no ha experimentado esa salvación, yo te ruego que tú hablas a su corazón
y que tú inquietas ese corazón. Y que tú puedes también, Señor, mostrarles el camino de tu salvación. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y en este lugar. En tu precioso nombre, amén y amén. Buenos días para todos. Bienvenidos. Nosotros somos Conviva Norte, un lugar para conocer a Dios, conectar con su familia y compartir el evangelio con el mundo. Tenemos pocos anuncios esta mañana. Bueno, primero quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez. Por aquí tenemos a una persona. ¿Nos regalas tu nombre, por favor? Jesús. Jesús nos acompaña por primera vez. Un aplauso para él. Bueno, Jesús siempre nos ha acompañado, pero este Jesús no. También tenemos a don Héctor. Él es un vecino de nosotros y también bienvenido, don Héctor. Y aunque no es por primera vez que están acá, pero sí un domingo, está Andrea y Carlos. Bienvenidos también, de verdad. Ellos son unos vecinos que vienen a jugar ping-pong los miércoles. Ok, chévere que nos hayan podido visitar. Y lo mejor de las visitas no es que vengan una vez, sino que vuelvan. Entonces, saben que las puertas de este lugar están abiertas para ustedes. Y de verdad, bienvenidos a esta familia. Siguiente, tenemos... este miércoles tiempo de oración. Como ustedes saben, estamos teniendo cada 15 días un tiempo para orar, así que los invitamos este miércoles a las 7 de la noche aquí en Conviva Norte. También tenemos maná. Esta semana no tuvimos, pues porque era Semana Santa, tocaba descansar, pero ya volvemos a retomar. Maná es el espacio que tenemos para niños que están entre segundo y séptimo grado, y allí hay tutorías, refrigerio y un servicio para ellos, un espacio para ellos. Entonces, si ustedes conocen niños que están entre segundo y séptimo grado, que puedan venir y aprovechar ese espacio los viernes, los pueden traer. ¿Listo? También tenemos la zona, que es el espacio para adolescentes. ¿De qué horas a qué horas? De 3:30 a 5, ¿listo? Y es de niños o adolescentes, jóvenes de 12 a 17 años. Si usted es uno de ellos, aunque no veo aquí muchos adolescentes, pero si conocen alguno, pueden invitarlo. Y lo último es que tenemos fiesta de bienvenida el 6 de abril. Las personas que nunca han estado en una fiesta de bienvenida, levanten la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos un montón. Fiesta de bienvenida es un espacio para que la iglesia pueda presentarles un poco de nuestro ADN, podamos tener un tiempo de compartir. Así que por favor agéndense, el 6 de abril a las 6 de la tarde vamos a tener un tiempo aquí, toda la iglesia. Todos los que no han tenido fiesta de bienvenida pueden venir, y los que ya lo tuvieron, pues la idea es que ese día podamos ayudar y servir a los demás.